Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Quiero hablarte acerca de las 5 diferencias que puedes encontrar entre una conferencia tradicional y un keynote. O, en español, otro término que se utiliza es una conferencia magistral. Así que si tú eres alguien que quiere elevar esa manera en la que te comunicas y quieres convertirte en un conferencista exitoso y efectivo, bueno, pues quédate acá. Y si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy conferencista, experta en marca personal y llevo ya casi 15 años trabajando con empresarios que quieren posicionarse con su autoridad de una manera auténtica y crear una marca personal de alto impacto. Y en otra publicación que hice está hablando precisamente de uno de los elementos para posicionar una marca personal de alto impacto y es posicionarte o tener conferencias o ser conferencista. ¿Por qué? Porque eso es un activo intelectual muy importante que puedes utilizar no solamente para posicionar esa autoridad, sino también para tener un mensaje claro que te diferencia de los otros. Entonces, pues lo primero que quiero traer, y si lo sabías o no, me puedes confirmar si sabías que hay una diferencia entre una conferencia tradicional o un keynote o una conferencia magistral, porque no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo desde muchos aspectos y cuando una compañía contrata a alguien, está buscando más a alguien que haga un keynote, que tenga esas características que son las que hacen que esa sea una oportunidad memorable donde la compañía pueda avanzar una meta o un objetivo que tenga para esa compañía. Entonces, yo te voy a hablar acerca de los diferentes aspectos en cuanto a eso, pero bueno, me gustaría saber y que me escribas en el chat si tú sabías que hay una diferencia entre una conferencia tradicional y un keynote. Entonces, lo primero que te quiero contar es que un keynote o una conferencia magistral tiene una intención específica y es abrir o cerrar un evento de una manera poderosa, ¿sí? Por eso las compañías contratan a alguien que tenga determinado tipo de habilidades para poder hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando abre la apertura, es porque quiere poner el tono de ese evento. Sí, está generando la curiosidad, la conexión. Entonces, una persona que la contrata para hacer un keynote, es importante que tenga supremamente claro cuál es esa expectativa que tiene la compañía que te va a contratar para que esa intención se cumpla a través de ese keynote. O también hay una conferencia magistral o un keynote que es para hacer el cierre. ¿Y cuál es la intención de esa conferencia si a ti te contratan o tú quieres que te contraten para eso? Pues es que las personas se vayan con todo eso que aprendieron, que descubrieron y que se quieran a ir a aplicarlo. Entonces es muy importante porque independientemente de dónde vaya esa keynote, pues va a cambiar un poco el contexto y la intención que viene detrás de eso. Entonces, o un keynote no es solo para enseñar. La intención no es esa, no es que las personas se vayan pues habiendo tomando muchísimas notas, sino es para marcar el tono, para activar la acción entre las personas que van a ese evento o que están en ese evento. Ahora, te voy a hablar acerca de esas 5 diferencias que creo que son muy importantes. Y la primera es en cuanto al contenido. Una conferencia tradicional tiene una intención de transmitir un contenido específico. Entonces es pues, netamente contenido, es un tipo de capacitación, de transferencia de información, mientras que el keynote se enfoca en tener una experiencia o en generar una experiencia en esa audiencia. ¿Sí? Entonces es una de las mayores diferencias
porque se siente, cuando estamos hablando de una conferencia tradicional, como es alrededor de solamente producir mucho contenido, pues se siente como un entrenamiento, como un taller, como una capacitación, donde las personas, ¿sí? Toman nota, aprenden, reflexionan, ¿sí? Se llevan una parte como muy racional de lo que están haciendo, mientras que un keynote tiene un valor un poco más de entretenimiento, de generar interacción, de generar reflexión, ¿sí? No el show de, no sé, si te llevas un músico, pues va a ser diferente, pero es, eh, digamos que detrás de eso está el no querer aburrir, como que las personas se activen, se paren, sí, que se paren de la silla, que sientan, wow, aquí algo está ocurriendo. Y eso es muy importante porque hay muchas personas que sienten, pues, que cuando están, si quieren generar ese tipo de impacto en la audiencia, se enfocan muchísimo en la parte del contenido versus cuál es la experiencia que están sintiendo los otros cuando te están escuchando. Entonces, pues, es un elemento a tener en cuenta. Em, entonces, digamos, dentro de la parte de diferenciar, ¿verdad? Entonces, solo hay contenido, es una parte de entrenamiento, pero si solo hay show, es entretenimiento. Entonces, cuando estamos hablando de un keynote, como es esa mezcla y ese balance entre sí hay algo que ellos se van a llevar, pero también hay un contenido que les genera un tipo de emoción, que les genera un tipo de intención de hacer algo con esa conferencia una vez salgan de allá. Y eso es muy importante porque dentro de los diferentes tipos de entrenamientos y capacitaciones, si tú quieres empezar a generar como ese reconocimiento y ese posicionamiento donde te pagan para ir a contar lo que estás haciendo, entonces sí es importante que empieces a buscar maneras en cómo quitarle el peso al contenido de lo que haces y cómo le puedes empezar a generar algo de experiencia. Ojo, y algo que yo también he visto mucho, sobre todo porque he tenido la oportunidad de participar en diferentes procesos de selección de conferencistas para eventos, es que algo en lo que caen muchas personas cuando tienen esa intención, ya, o sea, se pasan al otro lado, entonces quieren hacer muchísimas cosas, entonces quieren poner música, quieren hacer una meditación, pero quieren dar una reflexión, pero cuentan una historia, entonces eso tampoco es la idea. Sí, la idea tampoco es empezar a llenar una cantidad de cosas, sino pensar en todo la experiencia que tú quieres crear y llevar una o dos cosas muy poderosas que son las que sí, una o dos cosas que son las que los otros se van a llevar. Un saludo para Su, que te veo aquí, que estás saludando. ¿Cómo vas? Bueno, el segundo elemento que también es supremamente importante entre una conferencia tradicional y un keynote o una conferencia magistral es cómo tú comunicas o cómo tú transfieres la comunicación. Entonces, una conferencia tradicional, pues es un básico, digamos, lo que muchos de nosotros conocemos, un PowerPoint, un Canva o, bueno, sí, esos son como los más comunes en estos momentos, versus en un keynote tenemos tres espacios que son muy importantes que no están conectados al PowerPoint o el PowerPoint no es el centro de eso. Entonces, primero es la apertura, cómo abre esa persona cuando llega al escenario. Entonces, definitivamente no es con un PowerPoint. ¿Por qué? Porque la intención de alguien que hace un keynote y cuando tú quieres hacer un keynote es cómo hago para que en los primeros 30 segundos estas personas sientan que algo está ocurriendo. Entonces, una de las cosas, sí, que te recomiendo así encarecidamente es que no inicies con buenos días, ¿cómo están? Ay, qué gusto estar acá, porque eso es muy predecible, es muy aburrido, la gente no le gusta, sobre todo, no sé, si el ambiente de la reunión anterior o de la persona anterior estuvo bajito y entonces llega así, casi como un payaso, eso definitivamente no funciona. Entonces, cosas que pueden funcionar es cuando esa persona del keynote inicia con una historia, inicia, y de pronto en otra ocasión voy a hablar un poquito más acerca de cómo introducir diferentes elementos de la comunicación, pero una historia que realmente los conmueva, que les genere curiosidad, que digan, wow, sí, como que los saque de ese patrón en el que están en el momento en que inicia la conferencia. Entonces, muy importante. También una pregunta o un problema, pero sí es importante buscar algo que no sea... em, como solo por la intención de llamar, de sí, como de, ay, voy a hacer una pregunta, pero que esa pregunta no sea desarrollada después, o que esa pregunta sea como muy cliché, como que siempre la hacen, entonces muy importante
hacer esa reflexión de qué tipo de pregunta puede ser apropiada en ese momento del inicio y hacer algo inesperado, ¿sí? Empezar con algo inesperado, de pronto llegar con un objeto, de pronto sí, hacer algo que los otros no esperaban, porque eso en comunicación se llama pattern interruption, interrupción de patrón, y cuando tú haces eso, definitivamente estás separándote de tener una conferencia normal y empezar a crear o a generar interés en los otros que te están escuchando. Entonces, ese es el segundo elemento, cómo utilizas tu comunicación. Entonces, el PowerPoint, pues en una presentación tradicional, es muy usado. Aquí en un keynote nos referimos es cómo tú generas una experiencia en esos primeros 30 segundos que van a hacer, o sea, esa experiencia va a hacer que los otros te quieran escuchar de ahí en adelante. Entonces, eso es el punto número 3. El punto número 4, que también ocurre muchísimo, es que cuando alguien hace una presentación tradicional, tiene muchos puntos, tiene 10 puntos, 15 puntos, 8 puntos, ¿sí? A veces no tiene ni puntos, habla una cantidad de cosas en desorden, versus un keynote tiene máximo 3 puntos y sí, y algo de valor, sí, puede ser una fábula, puede ser una poesía, puede ser un aprendizaje detrás de eso. Entonces, cuando hay presentaciones tradicionales, esas tienden a ser muchísimo más pesadas de pronto, muchísimo más si es lo que requiere tomar apuntes porque las personas no van a poder retener toda esa comunicación que estás dando versus un keynote, es fácil de llevar, es fácil de recordar y al mismo tiempo de integrar. Entonces, es muy importante también tener en cuenta que una presentación tradicional puede o no que tenga historias, que tú cuentes historias. Muchas de esas historias son de terceros, de personas que de pronto ni siquiera conoces, historias que todo el mundo utiliza, frases que todo el mundo utiliza, como cosas muy usadas o sobreutilizadas, versus cuando estamos hablando de un keynote, ahí ya estamos hablando de historias propias, de cosas que te ocurrieron a ti, que te generan emoción, que te han generado, sí, diferentes movimientos internos y eso lo van a sentir las otras personas cuando te están viendo. Entonces, eso también es muy importante cuando lo haces, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás partiendo de tu vida, ¿sí? De algo que pasó realmente o que ha pasado realmente contigo. Y eso también empieza a generar una llamado, ¿verdad? Si tú quieres ser alguien que hace keynotes, que hace conferencias magistrales, hacer una observación más profunda de tu vida, de las historias de tu vida, de cómo ellas te han impactado, cómo ellas te han hecho cambiar o evolucionar y empezar a integrarlas en la manera en la que lo dices. Entonces, eso sí o sí requiere una preparación previa. ¿Sí? La improvisación en este caso no funciona y muchísimo menos una compañía te va a pagar 2.000, 3.000, 5.000 dólares, 10.000 dólares, 20.000 dólares si tú llegas a improvisar. Los que improvisan eh, no tienen ese nivel de maestría en entender cuál es el impacto y el efecto de esas diferentes historias, de esos diferentes elementos que comparten cuando hacen su keynote. Y por último, dentro del elemento pues que diferencia una conferencia tradicional de un keynote es cómo se cierra. Generalmente una conferencia tradicional termina y ya, la persona dice, bueno, pues eso es todo lo que quería decirles, o este es el final, o cierra con una, sí, de pronto con una frasecita relevante, una frase célebre, termina ya, espera los aplausos. En muchas ocasiones inclusive hasta se queda parado y es como, bueno, sí, ya, bueno, ¿quién viene, quién me viene a recibir o a quitar el micrófono o a quién le entrego el micrófono? Cuando estás hablando de un cierre o cuando estamos hablando del cierre en un keynote, eso también es algo que se prepara porque cuando tú como conferencista piensas en ese cierre, dices o creas o la intención es cómo yo dejo a estas personas activadas. ¿Cuál es esa energía con la que ellos van a quedar, que van a querer hacer algo con lo que sea que vieron o escucharon? Entonces, un cierre requiere ser algo diferente, requiere ser algo planeado, requiere ser algo pensado, que conecte con cosas que dijiste antes o que cierre la historia con la que empezaste al inicio. Entonces, también, nuevamente, no puede ser, o más bien no puede ser, sí puede ser, habrá personas que les pagan, pero no son conferencistas reconocidos ni memorables. Entonces, ese cierre es una oportunidad para eso, para generar un cambio de paradigma, dejarlos a ellos con una nueva energía y dejarlos como con ese tono
dependiendo si es un keynote de apertura o de cierre de lo que viene después de lo que tú hablas. Entonces, muchas personas, y eso yo lo he visto, pues porque llevo muchos años trabajando, yo soy conferencista, vivo de eso, o sea, he estado en eventos donde hay otros conferencistas y he podido ver la diferencia entre el uno y el otro. Hay unos que yo digo, wow, mira cómo estoy yo, hay otros que yo digo, Dios, qué tan lejos estoy comparada con estas personas. Entonces todos caemos en una escala de entre los mejores y los que recién estamos iniciando. Pero es muy importante tener en cuenta que cuando estamos hablando de un keynote o una conferencia magistral, es ser muchísimo más intencional con la manera en la que vas a compartir ese mensaje. Hablar de una manera más profesional eh, no es suficiente. ¿Sí? Aquí se trata de hacerte responsable y desarrollar la habilidad de entender qué es lo que está ocurriendo en ese público en el que tú estás enfrente. ¿Cuál es la energía con la que llegaron? ¿Cómo tú vas moviendo los diferentes espacios emocionales a través de esa conversación? Y es ahí cuando desarrollas una maestría y que hay personas, o sí, siempre va a haber testigos de eso que estás haciendo y van a decir, wow, esta persona yo la quiero llevar a mi empresa o quisiera que hiciera otras cosas. Entonces, es importante que empieces a determinar si lo que tú has estado haciendo hasta el momento, y no hay nada de malo, sí, aquí es traer la conciencia del momento, es simplemente conferencias, transferir o transmitir cierto tipo de conocimiento y ya, versus generar experiencia en los otros. Entonces, que es muy importante también tener en cuenta si quieres empezar a probar o por lo menos a explorar qué es esto de un keynote, es importantísimo que eso sea una oportunidad que sea dinámica, que sea una experiencia, que sea memorable para los otros y todo eso ocurre por preparación y no por improvisación. Y es ahí donde las personas que desarrollan las maestrías, yo tengo un programa que se llama Conferencientes, que es para empresarios que llevan más de 10 años haciendo lo que están haciendo, que ya tienen una experiencia, que ya tienen casos de éxito y que ahora quieren saber cómo empezar a poner eso al servicio de los otros y al mismo tiempo ser conferencistas pagos. En este programa empezamos a crear todos esos diferentes elementos. Entonces, si te llama la atención, definitivamente me puedes escribir por interno, podemos tener una conversación y si no te llama la atención, pero de todas maneras eres alguien que por su camino profesional quiere ser memorable y, y generar una diferencia cuando hablas en frente a una audiencia, lo que sí te puedo decir es que eso no se hace con la improvisación, que es importante que conectes aspectos, que reduzcas el número de cosas que vas a dar, que vas a enseñar y que empieces a ver cómo eso puede ser una experiencia para los otros que sea memorable. ¿Qué es esa emoción con la que tú quieres que se queden al final? ¿Cuál es esa transformación que tú quieres que ellos tengan? ¿O cuál es esa experiencia en general que quieres que tengan a través de tu keynote? Y ese es uno de los temas que quería hablar contigo el día de hoy. Espero que sea de valor. Seguiré compartiendo diferentes acciones y actividades que puedes desarrollar para fortalecer tu marca personal. Y bueno, nos seguimos viendo. Chao.